Hola, buenas noches. Se acaba el Día de la Hispanidad. Hoy día ya 13. Realmente lo decíamos ayer, que iban a pasar pocas cosas, pero iban a pasar cosas que tendrían suficiente fuerza, digamos, vamos a decirlo de alguna manera, con pequeñas explosiones. Utilizamos más o menos esa expresión ayer y realmente así han ido aconteciendo. Sin lugar a dudas, la clave de hoy, cada vez más notable, el histerismo. Utilizamos la palabra histerismo en el PSOE y decimos en el PSOE contra la cada vez más evidente cobardía del presidente Sánchez. Todo encaja, todo empieza a moverse y cada vez los nervios son mayores y cada vez las evidencias de que se está delante de un fin de ciclo son más claras. Luego nos vamos a ir a hablar de esa supuesta negociación del PP y el PSOE, que como saben, pues algunos pensamos que era otra enésima tomadura de pelo. Parece que no conozcan a Sánchez, pues parece que hoy ha quedado claro, no solo por una frase del presidente, el PP sabe que el sistema no va a cambiar, y recordemos que Europa pide que cambie, sino por la negativa incluso del presidente a pasar por escrito lo que habían hablado en la reunión. Esa manía que algunos hemos explicado, que es muy originaria del Congreso, de no hacer nada por escrito, todo por oral, porque por oral se puede mentir, vamos a decirlo así claro, para que alguien no tenga dudas. Luego nos iremos a hablar de una persona que casi está en el olvido, pero hoy nos ha gustado recordarnos de ella, no por el vestido que llevaba, hablamos de Yolanda Díaz, sino porque parece que se va confirmando aquello de decir cosas y no hacer nada. Recordemos lo de la vuelta con el golf por España. ¿Quién se acuerda de eso? Sí, vamos a dar la vuelta para hacer grupos donde la gente nos ayude. ¿Recuerdan lo de aquello de los supermercados? Nos voy a reunir con los supermercados. Ha pasado más de un mes y no les ha dado respuesta ni ninguna petición. Es de estas personas que hablan para decir chorradas, vamos a decirlo así, y al final no convierten nada en realidad. Luego nos iremos a hablar de Cataluña, de la Cataluña que se prepara, vamos a decirlo, para las elecciones. Comentábamos ayer que las elecciones nunca van a ser en un superdomingo en Cataluña, porque saben que hay ese valor añadido de ser catalán, coño, de ser donde nació Dios, donde nació la rueda, donde nació todo. Vamos, solo falta un día, porque estos son capaces, aunque creo que en la época anterior lo decían, que seguro que alguno apostaba que hasta nació Franco en Cataluña, imagínense qué patriotas son. Pues parece claro que las elecciones van a venir luego, seguramente, de las municipales, y lo que se desliza, o sea, luego del 28 de mayo, es que parece que empieza a haber una disensión, vamos a llamarlo así, entre Esquerra y el PSOE, y de esta Esquerra ya empiezan a ver el panorama sin el PSOE por delante. Con lo cual se empiezan a plantear de cara a las municipales para qué vamos a apoyar los presupuestos. Ese tema también va a ir con el tema primero, porque es fruto, digamos, de los nervios y histerismos en el Partido Socialista. Luego nos iremos a hablar de una noticia que tiene relación y no tiene relación con la economía, porque es de estas empresas que no la tienen. Hablamos de Prisa, que está en mínimos a 0,37 el céntimo, apenas vale 300 millones, y que nada más y nada menos ha caído otro 20% desde que ha pasado, hemos vuelto de vacaciones, con lo cual se pueden imaginar, vamos a decirlo con claridad, que hacer la pelota al gobierno ya no funciona. Es una empresa vergonzante y vergonzosa que nadie la quiere ni ver. Luego daremos un saltito internacional para hablar de una cosa, porque han llegado noticias y hay que especificarlo bien, porque mucha gente puede llevar a la confusión. Saldremos primero aquí al lado, a Francia, para comentar que este caos que existe en las gasolineras, la mitad de ellas están vacías, no es fruto de la guerra ni nada, es fruto de algo tan tradicional en estos lares como una huelga. Hay una huelga en las refinerías, afecta a 6 de 7, con lo cual los suministros no existen, y es cierto que está ocasionando muchos problemas y que en principio podría mañana el presidente Macron tomar alguna medida para militarizar las refinerías, para intentar que el desabastecimiento no sea todavía más grave. Nada que ver, obviamente, con lo que nos puede venir en invierno. Luego nos iremos a esa noticia del acuerdo que en principio, según diversos medios rusos, se va a firmar en las próximas horas entre Rusia y Marruecos. Especifican que un acuerdo con fines civiles para el uso de
energía nuclear. Según parece, van a construir una o dos centrales nucleares en Marruecos, que en principio pues sería algo, no diremos normal, pero dirías, coño, también podría Marruecos haberse aliado con España para eso, pero que pone un poco en entredicho algunos de los movimientos incluso de Sánchez por la zona, porque los apoyos de Rusia, se imaginarán, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el señor Putin no es precisamente la persona más tonta del mundo, y cuando hace estos movimientos, teniendo en cuenta que su aliado de la zona es Argelia, con algún motivo los hará. Si les parece, empezamos ya, porque hoy es un día intenso, con eso que hemos denominado el histerismo que existe en el PSOE, con estas formas cobardes de Sánchez que se han visto hoy en el desfile, donde vamos a ir a lo primero. Lo primero ha sido esa espera que ha hecho al rey, al jefe del Estado. Hay dos argumentos muy tontos. Uno que dice que es por no escuchar los chillidos. Están fuera, por ejemplo, mirando con cara atónitos a Ayuso o Almeida, diciendo ¿qué hace este señor en el coche que no baja? Y otros que consideran que en el fondo es, viendo la situación como está, que vuelva a ser otro reto al rey, a la Casa Real, demostrando lo que en este programa y este canal llevamos diciendo desde hace tiempo, que no hay ningún acuerdo entre la Casa Real y el gobierno, todo lo contrario, y que hay una guerra soterrada que hoy ha sido otra representación. En todo caso, sea el argumento que sea, pues como siempre, o últimamente, o en todo lo que tiene que ver con la Casa Real, el presidente se ha vuelto a saltar el protocolo. Cuando ha sido preguntado sobre el tema, dice no, que él ha salido cuando lo han dicho. Lo peor, y es lo que molesta en muchos ámbitos socialistas, y esto hay que explicarlo así claro, es que el señor, el tipo, el fulano, vamos a llamarle así, no es capaz de admitir ningún error. Y eso empieza a preocupar mucho, porque se dan cuenta de que el presidente cancela, recuerden, de los 30 actos solo hace 2 en la calle. Cierra las calles para grabarse la serie y todos los rollos estos. Contrata extras o gente de partido, ya no solo de partido, sino comprobando sus carnets, porque no se fía ni del partido, para darse 2 besitos y cosas en la mano. Todo eso empieza a notarse, lo hemos dicho en más de una ocasión, en los candidatos, potenciales candidatos, sobre todo municipales y de autonómicas, que empiezan a ver sus aspiraciones cada vez más reducidas. Los nervios se están convirtiendo ya en histerismo, no solo porque consideran que vincularse a Sánchez es un error, sino porque empiezan a ver que no solo no mejora el presidente, sino que va ahondando cada vez más en errores junto a su grupo, digamos, más radical, vamos a decirlo así. Entre ellos, obviamente, tenemos el apoyo nocivo de la televisión española. Hoy el conocido presentador, el señor Fortes, mientras explicaba, ha dicho que los pitos al presidente eran por ser socialista. Tócate los huevos. Seguramente algún imbécil que lo haya escuchado se lo habrá creído, porque solo hay que pasearse por las redes. Nosotros lo hemos explicado muchas veces. Una de las primeras satisfacciones que dio, si se puede decir que dio alguna, este tema de la pandemia, fue que todos los extremistas fascistas de Podemos en redes fueron perdiendo fuerza por su constante acoso y su constante salida de tono. Eso al final los llevó a una posición que prácticamente quedan 4, vamos a decirlo así. Fue como aquello el desembarco en Normandía, los arrasamos en unas tardes. Y las últimas semanas, esa virulencia que tenía la extrema izquierda la está usando ahora el propio Partido Socialista, que está lanzando a todas sus hordes en redes con el insulto, las amenazas, etcétera, 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 etcétera. Todo siguiendo el mismo patrón, curiosamente, que seguía los de Podemos, que fueron aniquilados, y fíjense dónde está el partido. Un aviso a los campeones, y todo, como hemos dicho en alguna ocasión, siguiendo el modelo de la catalanización de la política española, siguiendo el modelo que utilizaban los independentistas, sobre todo de la extrema derecha de Junts. ¿Y dónde está Junts? Pues también en extinción. Fíjense que al final es una situación que habría que estudiar, pero que todos deberíamos reflexionar, porque eso saben que en principio es algo que podemos hacer sin ningún problema. Y es, cuando notas que en redes, que alguno dirá, es que las redes es un submundo, totalmente de acuerdo, en el que hay que participar, quien quiera y quien no quiera, obviamente no debe. Pero cuando notas en redes que ciertos partidos empiezan a vehicularse,
a unas aristas ultra radicales basadas en el insulto, en la creación de trolls, de perfiles varios, donde a veces se junta, hoy se ha juntado un exalcalde de Utrera o algo así, que resulta que el fulano, resulta que miras en Google y ya ha sido denunciado por corrupto, y hablaba de, y resulta que miras su currículum y solo ha trabajado viviendo de dinero público. Esa gente, y lo hemos dicho más de una ocasión, es la que empieza a ponerse muy nervioso, histérico, porque se dan cuenta de que están perdiendo su forma de vida, su forma económica de vida. Y eso al final es una reflexión personal que hacen, que dicen, hay que apostar con todo por este presidente porque nos hundimos. Luego hay los que tienen un poco más de ética, vamos a decirlo así, dentro del partido, que existen, que dicen, es que con este nos vamos a hundir, apostemos o no. Y el problema no va a ser hundirnos, y este es el gran dilema en el PSOE, sino ¿se llevará Sánchez al Partido Socialista por delante? Y aquí la apuesta es obvia. Hay los que dicen que si hay que llegar hasta diciembre, no va a quedar ni el esqueleto del partido. Y son los que quieren adelantar las elecciones al superdomingo de mayo, porque consideran que es la única opción viable de que el partido no se hunda más. Por otro lado, hay los que quieren aguantar hasta diciembre diciendo que una recuperación es posible, etcétera, etcétera, pero incluso dentro del partido se da por descontado que lo que hay que empezar a pensar ya es en los 4 años de transición por el desierto mínimos que van a tener, y si se empeñan a ir hasta diciembre, algunos consideran que van a ser 8 o 12. Y claro, más de uno de estos que lleva chupando la política toda la vida, pues se da cuenta que va a llegar a sus años de jubilación, pues ni cobrando el paro. Así de claro. Porque además el país va a quedar en una situación económica donde se imaginarán que ciertos personajes no van a tener oportunidad porque todo el mundo sabe a qué se dedicaban. Y las redes al final se convierten en un escenario muy curioso para comprobar, vamos a decirlo así, que el histerismo ya se ha adueñado totalmente del Partido Socialista, y no es un histerismo, aunque a veces parezca solo contra la oposición o solo contra aquellos que digamos cosas que no les gusta, sino es un histerismo contra el propio Sánchez. Porque se dan cuenta que actos como el de hoy, aunque luego vayan de republicanos y todos los rollitos estos, lo único que hacen es transmitir una imagen poco seria de un presidente, de niño encerrado en el coche, porque no me chillen, papá, papá, no quiero salir que me van a chillar. Esa es la triste realidad. Y eso sí, mañana toque de corneta a todos los ministros que recuerdan aquello de ayer del Falcon. Pues han enviado un Falcon a recoger a la ministra. Es cierto que no había vuelos hoy de Praga a Madrid, pero podía haber venido en un vuelo de mañana, pero no. Mañana hay que cumplir a las 9 que va nuestro líder amado al Congreso a dar explicaciones de no sabemos muy bien qué, porque sabe que el Congreso, por ejemplo, es un lugar donde puede hablar, decir tonterías, vamos a decirlo así de claro, sin que nadie le abuchee. Y esa es la triste realidad ahora mismo del Partido Socialista, que busca, de la mano de su presidente, aquellos lugares donde pueda transmitir cierto tipo de mensaje para engañar a los 4 tontos que le quedan y, sobre todo, a los miles y miles de cargos que necesitan el dinero público para sobrevivir. Y luego, claro, hay medidas que desde el propio partido se dan cuenta que son ridículas. Por ejemplo, ese informe que ha salido hoy que dice que debemos ducharnos con agua fría para ahorrar energía. Claro, tú dices, te tienes que duchar con agua fría para ahorrar energía. Hombre, yo creo que cualquiera que pague una factura cara de gas, por decir en zonas obviamente urbanas, en zonas no urbanas, pues de gasoil o lo que sea, hombre, ya será el primero que no dejará el grifo encendido para gastar gas, vamos a decirlo así de claro. No hace falta dar ciertos consejos, porque la economía personal ya te obliga pues a no poner el gas, o a ducharte con agua fría, o a ducharte menos, en el caso de Podemos es evidente, u otros elementos. Pero se hacen ridículas explicaciones, sobre todo cuando luego ves que hay que ahorrar energéticamente, pero tú llevas 20 coches para subir un avión. O vas en avión, a pesar de lo que dijo ayer la ministra,
que se lo iban a empezar a mirar luego de 1 año y pico, 2 años de usarlo abusivamente, y gastan más en ese vuelo. Por ejemplo, el avión este que ha ido a recoger a la señora Rivera a Praga ha ido solo de Madrid a Praga. Hombre, pues imaginen que eso es un gasto. No sabemos, bueno, sí que sabemos que cuesta un hotel en Praga. Yo le puedo decir a la señora ministra que el mejor hotel de Praga te puede ir por 800, 900 euros una magnífica habitación, el mejor, ¿eh? 2 escoltas, póngalos allí, si no hace como aquella ministra que dormía con ellos, los pone allí, 2.000 euros. Le aseguro que el avión que ha ido a buscar la vacío no vale 2.000 euros. Ni de coña. Como si se van a cenar, 3.000. Y encima, según su mensaje, hubieran ahorrado energía. Porque claro, nos meten unas historias que luego ellos no hacen de ninguna manera. Y eso, al final, llega a la gente. Y claro que la gente chilla y claro que la gente se enfada. Porque la gente no es tonta. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y el problema es que el Partido Socialista, y aquí hablamos del partido, y Sánchez en particular, tratan a sus votantes de auténticos gilipollas e idiotas. Y claro, ese es un problema. Y por cierto, alguno se preguntará, ¿y por qué se pone tan nervioso Sánchez? Pues lo avanzaremos para hablarlo más tarde, porque según parece, en Esquerra empiezan a decir que no a los presupuestos. Y Sánchez se encuentra en esa disyuntiva, que en su pelea con el PSOE argumenta que van a tener presupuestos y que van a seguir teniendo apoyo parlamentario. Y cuando empieza a resquebrajarse ese tema, según parece Esquerra, empieza a ver que vienen las municipales y luego, como también explicaremos, vienen las catalanas, y claro, vinculados al PSOE, no es buena política en Cataluña. Y parece que consideran que ya es el periodo ideal, ya han conseguido todo lo que querían, indultos, todas las chorradas, presupuestos, todo lo que quieran. Ya han obtenido muchas cosas, muchas económicas, por cierto, y consideran que es el momento de empezar a reducir la dependencia de los otros. Y eso altera el plan de Sánchez, obviamente, porque lo altera en muchas formas. Porque le deja una imagen de debilidad delante del partido, donde ni el Congreso tiene controlado. Y ojo, que entre estos, los navajazos, saben que son cosas del día a día. Y claro, luego se nos reúne con Feijóo por aquel ultimátum tras la dimisión de Lesmes, recuerden, de la Unión Europea, que esto hay que solucionarlo. Feijóo sale ilusionado, a veces Feijóo, en serio, nos parece muy bien la parsimonia, pero a veces estamos en lo de antes. Lo hemos explicado alguna vez por algún ministro del gobierno socialista, que parece mentira que no sepan que Sánchez es capaz de traicionar a su madre, o a su padre, o a su mujer, ya ni les explico, se lo puede preguntar en Zaragoza, pero es capaz de traicionar a quien sea. Pues salió súper contento, Feijóo, vamos a darnos una oportunidad. Recuerden aquella frase del señor Pons del PP, otro iluminado, que dijo, esto es como cuando con una pareja te das una oportunidad. Bueno, algunos a lo mejor ya no damos oportunidades a las parejas, yo que sé qué, pero bueno, ya decíamos la anécdota, que hombre, depende de qué te haya hecho, coño, si te ha dicho que no, o que se ha enamorado de otro, yo que sé qué, o lo que sea, o que sea la cama con 22, pues a lo mejor tampoco quieres tener más oportunidades. No lo sabemos exactamente el sentido de la frase y el concepto de Pons. Pero la realidad es que Feijóo pidió por escrito los cambios en el Consejo General del Poder Judicial y Sánchez se ha negado. ¿Qué mayor evidencia de que no va a haber acuerdo? Pero es más, hoy ha dicho Sánchez que esto es más grave. El PP sabe que el sistema no cambiará. Y recordemos que la Unión Europea ha sido muy clara que ha de cambiar el sistema y que los jueces elijan, y el PP parece que de primera sigue el modelo europeo. Con lo cual, si te dicen directamente que el sistema no va a cambiar hoy, el presidente, estamos esperando las declaraciones de Feijóo diciendo que si el sistema no va a cambiar, no hay más tiempo ni más oportunidades, se da por acabado el tema. Porque le están meando en la cara a Feijóo y este parece, con todo el respeto, no enterarse. Y además, en un acto como hoy, Feijóo, hasta donde hemos visto, no estaba, y sí que estaba Ayuso, con una sonrisa, que en eso saben que juega muy bien, con la parte populista, vamos a decirlo así de claro, y ha conseguido su cuota de imagen en un día como hoy, donde Feijóo no la ha tenido. Y eso al final, la imagen, la comunicación, se convierte en algo siempre interesante.
Aunque a veces, cuando solo haces comunicación y no haces hechos, pues lo tuyo se puede convertir en algo cuanto menos, no sabemos cómo decirlo finamente, pero estúpido. Y aquí tenemos a Yolanda Díaz. Ya saben que hoy, quien lo haya visto, hay una foto por Twitter del vestido tan chulo que tenía, una foto por delante y una por detrás. No haremos comentarios, que luego nos cierren el canal, con unas protuberancias extrañas, vamos a decirlo así. Y se ha hecho curioso, como decíamos, que Yolanda Díaz se está convirtiendo cada vez más en lanzar mensajes y luego no cerrar ningún mensaje. Algo muy habitual, por cierto, del populismo puro y duro, de los mentirosos, vamos a decirlo así. Que el caso de Yolanda Díaz es algo que se conoce desde su época en Galicia. Siempre hay que recordar que en Galicia pasaron de más de una docena a 0, cuando ella era la líder en Galicia. Con lo cual quiere decir que allí rápidamente descubrieron que es un ser de mentiras, no es un ser de luz, como ella se cree. Recuerden que iba a dar la vuelta a España con el Golf, pues no ha debido pasar la ITV, porque hizo un viaje. La pobre mujer. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor era muy cara la gasolina y se dio cuenta que tenía que pagarla a ella en vez de pagarla el gobierno y dijo, mierda, no vamos a hacer eso. Y luego, pues se acuerdan aquel rollito de los supermercados que nos estuvieron 2 días dando por ahí. Pues resulta que hasta se reunió con la Asociación de Supermercados, que aún están esperando luego de un mes una propuesta del gobierno. Suponemos, debió hacer la gracia, vamos a hacerlo en los supermercados con sus asesores, con el Vendrell. Vamos a hacerlo, guapo, dilo. Yoli, dilo. Lo dijo y luego dijeron, ¿y cómo se hace? Yo qué sé. Oye, que sigo cobrando de ministro y voy en el Falcon. Esa es la realidad. Luego se enfrenta a unas elecciones y pasa lo que pasa. Galicia, ahí las tienen. Esa es la triste realidad de la Díaz. Otro personaje que sin la política seguramente estaría fuera de todo. Y nos saltamos directamente a Cataluña, porque según parece, Esquerra empieza a ponerse a estar cabreada, vamos a decirlo de alguna manera, con el PSOE, porque creían que el apoyo iba a ser un poco más potente. No ha habido de momento elecciones, pero se dan cuenta de que la solución ideada no acaba de ser suficientemente fuerte. Con lo cual, también empiezan a ver que elecciones en mayo puede afectarles mucho su vinculación en las municipales con el Partido Socialista por los movimientos, curiosamente, que han pasado. Y ahora empieza a notar en el interior del partido que hay gente que empieza a decir que quizá ese apoyo intrínseco, digamos, del Partido Socialista no es positivo. Y están barajando, si no hay la opción de la moción que decíamos ayer, que creemos que sería interesante, porque Esquerra no quiere vincularse tampoco al PSOE. Es muy curioso. El PSOE quiere apoyar a Esquerra, pero no quiere vincularse a ellos, y Esquerra quiere apoyarse en el PSOE, pero no quiere vincularse a ellos, con lo cual tenemos una relación extraña. Si hiciéramos los paralelismos del señor Pons, tendríamos una pareja que quiere follarse a otros, pero quiere estar juntos. Que puede existir, pero bueno, son de esas cosas un poco extrañas. Pues esa parece la realidad. Y en Esquerra empiezan a barajar la opción de elecciones, obviamente nunca el día del superdomingo de mayo, sino posteriormente. Y aquí hay varios escenarios que se están barajando. Para complementar la ruptura con el PSOE, que son muy malos, que nos han engañado, bueno, aquí en Cataluña esos discursos ya los conocemos, pues quizá sería inteligente convocar las elecciones, pues no sé, en un golpe de efecto, 3 semanas antes de las de mayo, para convocarlas más allá de mayo, porque así transmites en la campaña que nosotros luchamos por Cataluña, independencia, pam, y consiguen atraer, digamos, al votante de Junts, que ahora mismo está en la inopia, vamos a decirlo así. Están intentando, sobre todo los que estaban trabajando, recopilar dinero para mantener el invierno, para pasar el invierno, pero poca cosa más. Y obviamente otra opción es esperar los resultados municipales y a partir de esos decidir una opción u otra. Pero en todo caso, la pérdida de la confianza con el Partido Socialista es lo que eleva el nivel de nerviosismo en el entorno de Sánchez, porque ya no le suman los números. Y el tema, alguno dirá, pero los presupuestos da igual, efectivamente da igual, porque apruebas los del año siguiente, los alargas un año más, no hay problema técnico. Pero como hay una guerra directa entre el gobierno y el Partido Socialista, perder la confianza del Congreso
refuerza al Partido Socialista en su idea de adelantar las elecciones, cosa que obviamente Sánchez no quiere. Por lo cual, para Sánchez es primordial aprobar los presupuestos para decir, tengo todo controlado. Y hay mucho dentro del Partido Socialista que aguanta creyendo, no diremos inocentemente o esperando para darle una puñalada, que Sánchez refuerce esa mayoría en el Congreso para poder seguir gestionando lo suyo. Y ese movimiento es uno de los más interesantes que vamos a ver las próximas semanas. También vamos a ver, y saltamos un poco a la economía, que saben que va un poco mal, a ese descenso de casi, y lo citamos, miren que no citamos empresas de bolsa, pero oiga, como es Prisa, ya saben, la cadena SER, todas estas cosas tan divertidas, estos que están prostituidos totalmente al gobierno, pues decir que desde que ha empezado septiembre, espero que nadie tenga acciones de ellos, pues han bajado un 20% más, están a 0,37, han bajado casi un 90 y pico, leíamos esta mañana, un 90 y pico largo por ciento desde sus máximos. Para hacerse una idea, la empresa apenas, que yo no sé ustedes, yo no los tengo, pero apenas vale en capitalización bursaria unos 300 millones. O sea, haciendo un poco un número así aleatorio, no sabemos cuánto hay de autocartera, pero podemos decir que con 150 millones te vas el 51% de Prisa y cesas Ángels Barceló. Si alguien quiere hacerlo, que invierta 150 millones, le digo también que solamente sería tirar el dinero porque no lo vale, pero bueno, oiga, hay gente que por gusto hace muchas cosas. La realidad es que confirma una cosa importante. Saben que siempre decimos que cuando hay una información hay que leer por detrás. Pues lo que nos confirma es que el apoyo, la sumisión prácticamente, la sodomización de algunos medios al gobierno, imagínense, si esto es Prisa, la cadena SER, imagínense cómo está Público u otros. Ni se los cuentan. Sin el apoyo del gobierno tendríamos a la duquesa de Lugo por ahí, por aquellas callejuelas que hay por ahí en las Ramblas. Pero esa es la triste realidad que hay ahora mismo. Sodomizarse al gobierno de turno no te garantiza nada. Y eso, insistimos, sucede cuando el poder está en caída libre, cuando ya nadie te apoya. Porque imaginemos, la historia no es, y vamos a resumirlo rápido este apartado, la historia no es que ingreses X dinero de los presupuestos del Estado, de campañas de publicidad del Estado, lo que sea, sino que muchas empresas, grandes empresas, creen que apostando por ejemplo, anunciarse en esas empresas tendrán favores, no solo de la empresa, sino del gobierno. Y cuando ven que está en caída libre y creen que hay otros que empezarán a subir, pues cambian la apuesta de lado. Estamos hablando de entidades bancarias, grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, al final, fíjense, es bastante más sencillo. Esa parte de la política va de dinero y de inversión. Y está claro que a día de hoy Prisa no es un lugar seguro ni para invertir ni para comprar dos acciones. Hombre, para comprar dos y irte a la junta de accionistas, no sé cuál es el mínimo para ir a la junta y decir, oiga, pido que echen Ángels Barceló. Bueno, a lo mejor sí, y hacemos el numerito, ¿saben? Esas cosas que pasan a veces, pero fuera de eso no creo que tenga tampoco mucho interés. Y sí que tiene interés, vamos a explicarlo porque hemos oído muchos rumores hoy. El caos que hay en Francia con el tema, saltamos a internacional, el caos que hay en Francia con las gasolineras, que es cierto, la mitad de las gasolineras, en algunas zonas hasta el 70%, están vacías. Habrán visto vídeos, imágenes en redes, en televisión, de colas enormes. Pero hay que explicar una cosa importante. Eso obviamente existe, que no es porque lo que podemos asociar muchos, yo confieso que cuando me lo han pasado, también es lo primero que he asociado. Digo, hostia, qué raro, allí falta gasolina y aquí, que es la misma guerra, que nos afecta a todos, según parece, pues yo no creo que falte gasolina. Me he preocupado porque en unos días he de coger coche. Digo, mierda, a ver si me quedo tirado. Pero la realidad es diferente, como es notorio. Y es que la realidad es que se trata no de un fallo del suministro general, sino de que hay un caos porque hay una huelga en 6 de las 7 principales refinerías en Francia que se niegan a distribuir por un tema de salarios. No vamos a entrar aquí porque sabemos la historia, pero creemos que tampoco es mucho de interés. Un tema de salarios, la típica
reclamación pues que pueden hacer los sindicatos en un momento no muy oportuno, puteando a los ciudadanos, eso es otra historia, que dejan que las gasolineras estén medio vacías. Macron, preocupado por el tema, podría militarizar alguno de esas refinerías porque está llegando a una situación cada vez más complicada. Recordemos que obviamente hoy era laborable en Francia, no era como aquí, con lo cual la situación hoy se ha todavía incrementado un poco más. Con lo cual, el mensaje en este caso es claro, que de momento no parece que eso vaya a afectar aquí, excepto que se pongan en huelga los distribuidores aquí de gasolina, que sería la leche. Pero en fin, eso ya es otra historia. Sí que en el mundo internacional, una historia que también ha sorprendido a más de uno es que se va a firmar, según agencias rusas, en este caso, según me parece que una era la agencia TASS y alguna televisión, un acuerdo nuclear con fines pacíficos, han especificado, entre Rusia, la Rusia de Putin, y el Marruecos del amigo Mohamed. Según parece, para construir una o dos centrales nucleares en suelo marroquí. Han especificado claramente qué es fines pacíficos, para que no haya lugar a equívocos. Algunos pensamos que de energía cada uno puede hacer lo que quiera. A algunos le extraña porque realmente el aliado de la zona de Rusia, recuerden, es Argelia con su gas, y Marruecos es el enemigo tradicional de Argelia, mucho más obviamente que de España. Pero en el fondo, esto pone en danza una situación curiosa. Lo hemos dicho en más de una ocasión, Putin es listo, muy listo. Aquí lo hemos dicho, algunos se han reído, pero yo creo que es un tío muy listo. No lo vamos a invitar a este programa porque, con todo el respeto, no sabemos ruso y sería un follón. Pero es inteligente, vamos a decirlo, posicionarse, fíjense, en los dos extremos de Europa en cuanto a energía, porque se imaginarán que la capacidad de una central en Marruecos podría ser muy potente, y es más, podría aumentarse a más de una, y al final, y eso supongo, aunque haya los antinucleares y todas estas historias, saben que la generación de energía por una central nuclear es muy superior a cualquier otro sistema eléctrico. Con lo cual, podría dar la circunstancia que, por lo que sabemos, la apuesta viene por ahí, de la promesa rusa de conseguir electrificar, digamos, vamos a decirlo así claro, todo Marruecos para avanzarlo hacia una sociedad más moderna. Visto desde ese punto de vista, si fuéramos Marruecos diríamos, hostia, adelante, qué menos. Y encima nos lo van a hacer medio gratis. Bueno, en fin, eso no se lo va a creer nadie, pero vamos a dejar por hecho que sí. Y al final no deja de ser esos movimientos de alguien que, curiosamente, hablamos de Rusia, hace poquito antes de la invasión rusa, de Ucrania, parecía que estaba en el olvido de las potencias mundiales y que poco a poco empieza a posicionarse curiosamente en un continente donde, como hemos explicado en alguna ocasión, quien más fuerza está teniendo es China. Curioso ese binomio. Y el principal aliado, en principio, de Marruecos, Estados Unidos, pues ve atónito que su principal, entre comillas, enemigo, pues se apuesta también por Marruecos. Hombre, todo es para llevar a la reflexión, porque a lo mejor, con todo el respeto, ni los que a veces dicen que son tontos son tan tontos como creemos. Y a lo mejor el tonto es el que tenemos aquí. Dicho así, finamente. Nos vamos a ir, recordamos una cosa, mañana, en unas horas vamos a estar a las 7 en Palma. Hay el programa de ayer donde explicamos cómo venir, calle Concepción número 12, Caixa Balears, donde hablaremos en la fundación de la Caixa Balears sobre la proximidad, digamos, del Congreso, este canal, a los ciudadanos. Vamos a ver si es interesante. Mañana, a la mañana ya decimos que no habrá programa porque nos vamos temprano a Palma y nos vamos sin equipos y sin nada, vamos a pelo, vamos a decirlo así. Pero a la vuelta, que volvemos esa misma noche, volvemos sobre las 10 y pico, pues haremos el programa de noche donde explicaremos todo lo que haya pasado y donde también pondremos, supongo ya será de cara al viernes, si tenemos el programa, el coloquio que vamos a hacer en Palma. Como dicen nuestros amigos del canal, Patreon, canal Transferencia, un saludo nuevamente a todos ellos. Supongo se han vuelto a anticipar, como siempre. Quien no mire el chat no sabe de qué estamos hablando, quien lo mire sabe perfectamente de qué estamos hablando. Nos vamos a emplazar hasta mañana, que en unas poquitas horas nos vamos a levantar para coger un avión. Como siempre decimos, seguimos.